su impacto, etcétera, o sea, digamos, el motor de la innovación, la locomotora de la innovación, y lo que ha permitido la reconversión industrial, una reconversión industrial exitosa en el caso de Bilbao, ha sido una forma de innovación que no hubiera sido detectada ni medida por el paradigma dominante. Bueno, exactamente igual, hay otras modalidades, pero bueno, voy a la innovación de usuarios y con esto termino. Entonces, la innovación de usuarios ya fue propuesta por Hippel en el año 1988, en un libro y en muchos artículos. Von Hippel es un autor muy prolífico, pero que siempre es Von Hippel, y Von Hippel es un profesor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y ya lo era en el año 1988. Y sin embargo, estando en el MIT, nadie le hizo caso. O sea, en el 1988 publicó un libro importantísimo que se llama The Sources of Innovation, las fuentes de la innovación, y bueno, y luego ya en el 2005, cito solo los libros, Von Hippel, están disponibles sus libros en internet, con licencia como Creative Commons. Publica el libro que yo considero básico, de Democratizing Innovation, o sea, democratizando la innovación, en el 2005. Y entonces, ¿qué dice Von Hippel? Von Hippel y su equipo de investigación, él estudió en el año 87, 86, el sector manufacturero, justamente. O sea, digamos, no máquinas agropecuarias, pero sí, pues no sé, grúas, por ejemplo, ¿no? o máquinas para construir autopistas, ¿no? Y entonces su metodología era ir preguntando, bueno, en este sector, estudió diferentes sectores industriales, en este sector, ¿qué innovaciones más importantes ha habido a su juicio? A su juicio, e iba, digamos, con informantes clave, ¿no? O sea, con metodología cualitativa, y estos señores o señoras decían, pues a mi juicio, en el sector tal, las innovaciones más importantes han sido estas 5 o 6. Y luego preguntaba, ¿y quién las ha hecho? Pues tal empresa o tal grupo, tal, no sé qué. Y entonces iba a continuación esa empresa, ¿y a usted cómo se le ocurrió esta innovación que a juicio de los demás es muy relevante en el sector? Entonces, la mayoría decía, pues fueron mis clientes quienes me sugirieron esta innovación. No en todos los sectores, pero en varios de ellos, ¿no? Entonces, de esto saca una teoría en donde la innovación surge de los departamentos de innovación, o sea, una empresa, una fábrica, los fabricantes generan innovaciones, sin duda, pero esto es un tercio, más o menos, en los estudios empíricos de aquella época. Otras surgen de los suministradores, otras de los distribuidores, y otro tercio, más o menos, surge de los usuarios, clientes o consumidores. Y el propio Von Hippel ya entonces teoriza que puede haber otros eslabones de la cadena de valor, como las compañías que aseguran, aseguradoras. Claro, una compañía aseguradora, precisamente porque ve los riesgos, puede ser altamente innovadora. O sea, si yo veo los riesgos en un producto financiero, pues entonces se me ocurre fácilmente igual otro nuevo producto financiero, precisamente porque estoy preveyendo los riesgos. Los reguladores, las ISO de la Unión Europea, son fuentes de innovación. O sea, por el mero hecho de cambiar una ISO, no sé, con respecto a la contaminación sonora en una ciudad, pues obligas a los fabricantes y a productores a innovar. Entonces, por lo tanto, los reguladores son fuentes de innovación, y los mantenedores, los servicios de mantenimiento, me da igual, de un software, por ejemplo, o de una máquina, pueden ser, o sea, quien repara y quien mantiene, sin ser ni ingeniero, ni sin teniendo simplemente formación profesional, sin embargo, puede ser altamente innovador. Y todo esto lo fue documentando Von Hippel a lo largo de años. Entonces, claro, él dijo, yo lo llamo modelo pluralista de innovación, ¿no? Es decir, hay varias fuentes de innovación, no menos de 6 o 7 fuentes de innovación, dependiendo de los sectores. En un caso son más innovadores los departamentos de innovación y los fabricantes, pero en otros son más innovadores los distribuidores, o en otros los usuarios. Bien, y entonces luego Von Hippel, desde, más tarde, pero muy pronto, introdujo un concepto que a mi entender es clave, que es el concepto de leading user, o sea, el usuario líder, o usuario experto, se podría llamar también. Entonces, es una noción muy importante que nosotros hemos desarrollado. Quiero decir con ello que detectar a los usuarios líderes o a los usuarios expertos es lo fundamental para ser innovador, ¿no? Bien,
dejo a von Hippel, porque ya quiero terminar, y simplemente las ideas de von Hippel ahora, desde el año 2006-2005, se han incorporado a las políticas europeas de innovación. Entonces ahora von Hippel, como dije al principio, se ha convertido en uno de los grandes gurúes en Europa, precisamente, en la Unión Europea. Y bueno, entonces Innometrics, que es una de las agencias que ha creado la Comisión Europea para medir la innovación, pero para medir la innovación como algo diferente de la I+D. Innometrics no se dedica a medir impactos de publicaciones científicas ni patentes, sino que su sistema de indicadores es para medir los procesos de innovación. Y es un sistema de indicadores que a su vez ya pasa por 2 o 3 versiones, o sea que va cambiando conforme la noción de innovación se va desarrollando y se va ampliando. Bueno, en cualquier caso, en este estudio que es del 2009, que también está disponible en internet, buscando por Innometrics sale enseguida, entonces ellos dicen con datos empíricos que de aquellas firmas, empresas europeas, pero solo empresas que innovan, entonces en general, y ahí están los datos, los voy a comentar, más del 50% de ellas involucran en los procesos de innovación de una manera o de otra a sus usuarios. Como usuarios entendemos, yo prefiero la noción de usuario para estudios de innovación que la de cliente o consumidor por un motivo claro, y es que el usuario puede ser usuario de un servicio y puede ser usuario de un producto o puede ser usuario de una organización. O sea, en ese sentido, diríamos que yo, en tanto trabajo en Ikerbasque, soy usuario de Ikerbasque. O sea, es decir, que en el sentido de que uso un montón de estructuras organizativas, empezando por la nómina, bien entendido, que me da esa organización, ¿no? Entonces, y luego la noción de usuario tiene una gran ventaja. Me voy a referir al sector aeronáutico, ya que se ha mencionado, porque es un ejemplo que siempre pone von Hippel. Dice, la McDonnell Douglas pues es una productora, es una empresa productora, fabricante de aviones, pero también es usuaria. Es usuaria, por ejemplo, de motores Rolls Royce. Entonces, en tanto usuaria de motores, quien más sabe de los motores de avión es sin duda el usuario. Es decir, que, y solo una buena comunicación entre el usuario y el productor es lo que permitirá la innovación. Entonces, la idea es de sentido común, es trivial. Bueno, pues esta idea ahora está en la agenda, mientras que hace 15, 20 años no estaba. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchísimo el concepto de innovación, se ha pasado al modelo de innovación abierta, y entonces ahora, fuera de la empresa, tenemos a nuestros clientes, a nuestros consumidores y a nuestros usuarios, pero que estos tienen mucho conocimiento ¿de qué? Pues de aquello que nosotros mismos les hemos vendido o les hemos servido, ¿no? O sea, y entonces, los servicios, por lo tanto, de atención al cliente, al usuario, son yacimientos de conocimiento. O sea, yacimientos de conocimiento y la incorporación de los usuarios al diseño de las iniciativas, a los procesos de innovación, digamos, genera empresas altamente innovadoras, súper innovadoras, como dice la Innometrics en 2009. Bien, entonces esto era todo. Iba a pasar a los estudios de innovación social, pero lo dejo aquí y termino resumiendo que el concepto de innovación abierta, por lo tanto, es basado en que el conocimiento buena parte del conocimiento está fuera de la empresa o de la organización, o de la institución. Esto implica en la universidad, por ejemplo, decir cosas tan radicales como que quien tiene conocimiento es el estudiante y no el profesor. Claro, esto lo dices y prácticamente te están acusando, te pueden echar prácticamente de esto, ¿no? Porque está tan metido en la cabeza, sobre todo en las universidades, de que quienes saben son los profesores, ¿no? Mientras que hoy en día se comprueba que no, se comprueba empíricamente quienes saben de verdad de conocimiento, de tecnologías. ¿Por qué? Porque son autodidactas, son los chicos y las chicas, o sea, en el ámbito de los videojuegos, en el ámbito de las redes sociales. Entonces los profesores, dicho brutalmente, no tienen en el fondo ni idea de cómo operar con estas cosas, ¿no? Las temen y precisamente y se refugian ahí en su tarima, mientras que los chavales pasan olímpicamente y se dedican entre tanto pues, a jugar a sus redes sociales, que es donde aprenden de verdad, ¿no? Esto es un cambio muy importante que va de la noción de educación a la noción de aprendizaje. Entonces ahora lo importante son los procesos de aprendizaje y lo importante es la innovación en los procesos de aprendizaje
más que en los procesos de innovación. He puesto el ejemplo del sector educativo, porque yo estoy involucrado en él, pero de la misma manera, la innovación abierta implica decir que la innovación no está en los departamentos de I+D, pero aquellos que tradicionalmente han tenido el conocimiento de lo que es la empresa, de su estrategia, de sus datos, etcétera, etcétera, sino que hay conocimiento distribuido también entre los trabajadores de la empresa, pero sobre todo fuera de la empresa, y que gestionar, establecer puentes, vínculos, links con estos otros agentes innovadores y gestionar todo ese conocimiento es condición sine qua non para ser innovador, y esto es el paradigma de la innovación.